pasos. Queremos seguir siempre. Su mensaje difundir y su esencia compartir. Aquí comienza Generación Francisco. Un resumen de la actividad, mensajes, gestos y enseñanzas del Santo Padre. Conducen Pablo Casano y Nadia Vilat. Esto es Generación Francisco, acompañando la prédica, los gestos y las enseñanzas de Francisco. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. 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 Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Hola, ¿cómo están? Un gusto volver a encontrarnos como cada fin de semana. Gracias por la compañía. Comenzamos el programa con Canta Cana, Minayente, Canta mi gente, porque hoy visitamos musicalmente, en nuestra recorrida por la Patria Grande, a nuestro gigantesco vecino, el Brasil. Estamos en Generación Francisco, por Radio Corazón, en el mes del 10º aniversario del día que nuestro Jorge Bergoglio se convirtió en Francisco, en el más universal de los argentinos. El lunes 13 se cumplió ese aniversario. Por eso, programa a programa, vamos recordando algunos momentos especiales de su pastoreo, de las orientaciones que nos ofrece para ayudarnos a parecernos cada día un poco más a Jesús. El tema del pueblo ha sido una constante en la prédica de Francisco, un tema central, algo que viene para los que se hacen los desentendidos, por lo menos desde Pío XII. Y después el Concilio Vaticano II, ¿no? Porque en consonancia con lo expresado por el Concilio Vaticano II, que afirmó categóricamente que la Iglesia es el pueblo de Dios, Francisco se ha expresado y comportado como el pastor de un pueblo que camina junto a los demás pueblos del mundo. Nos lo explicaba durante la audiencia del 24 de julio de 2014. Queridos hermanos y hermanas, Dios ha querido formar un pueblo que lleve su bendición a todos los pueblos de la tierra. En Jesucristo lo establece como signo e instrumento de unión de los hombres con Dios y entre ellos. De ahí la importancia de pertenecer a este pueblo. Nosotros no somos cristianos a título individual, cada uno por su cuenta. Nuestra identidad es pertenencia. Decir soy cristiano equivale a decir pertenezco a la Iglesia. Soy de ese pueblo con el que Dios estableció desde antiguo una alianza a la que siempre es fiel. De aquí nuestra gratitud a los que nos han precedido y acogido en la Iglesia, quienes nos han transmitido la fe, quienes nos enseñaron a rezar y quienes pidieron para nosotros el bautismo. Nadie se hace cristiano por sí mismo. La Iglesia es una gran familia que nos acoge y nos enseña a vivir como creyentes y discípulos del Señor. Y no solo somos cristianos gracias a otros, sino que únicamente podemos serlo junto con otros. En la Iglesia nadie va de líbero. Quien dice creer en Dios, pero no en la Iglesia, quien dice tener una relación directa con Dios, con Cristo, pero fuera de la Iglesia, cae en una dicotomía absurda. Dios ha confiado su mensaje salvador a personas humanas, a testigos, y se nos da a conocer en nuestros hermanos y hermanas. Saludo cordialmente
a los peregrinos de lengua española, en particular a los peregrinos de la Arquidiócesis de Madrid. Y de la Escuela Franciscana de San Pedro Sula, así como a los demás grupos provenientes de España, México, Honduras, Colombia, Chile, Argentina y otros países latinoamericanos. Recuerden que como cristianos no podemos prescindir de los demás de la Iglesia. No podemos salvarnos por nosotros solos. Ninguno la juega de líbero. Somos un pueblo que camina. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa con un poco de samba. Estamos compartiendo Generación Francisco, siguiendo los pasos de un grande. Hola, hola Nadia, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están todos? Yo contenta de volver a compartir este ratito con ustedes. ¿Cómo andas, Pablo? Muy bien, bienvenida. Así, mis amigos, le damos lugar a nuestra columnista, la licenciada Nadia Vilat. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Quién se hubiera imaginado posible tener un papa como uno? Ni en sueños. Hasta me resulta difícil asimilar que un hombre sencillo, amigo de los pobres y con un profundo conocimiento de nuestra patria, esté conduciendo los destinos de la Iglesia y siendo una luz para toda la humanidad. Un hombre que caminó en nuestros barrios, conoce nuestras vidas, que se crió como cualquiera de nosotros y que mira al mundo con ojos argentinos. Un hombre que conoce nuestras heridas y sabe de nuestras hazañas, que lleva en su andar la cultura de Latinoamérica que lo pinta de cuerpo entero, vaya donde vaya. Un hombre que es capaz, con sencillos gestos y palabras francas, de desarmar hasta las más resistentes armaduras, sobre todo las de aquellos hermanos que durante mucho tiempo estuvieron enojados o alejados de la Iglesia. Hace 10 años Francisco llegó al Vaticano y con él el pueblo latinoamericano. Una iglesia distinta se cierne desde entonces. En realidad no hay nada nuevo en el mensaje de Francisco, o no del todo. Sin embargo, parece haber puesto unas cuantas cosas patas para arriba desde que llegó. Sus gestos y sus palabras nos hablan de un modo nuevo que sin duda interpela a cualquiera que esté dispuesto a mirar. Su claridad para denunciar las injusticias, su atrevimiento para quitar el velo a un sistema que sirve solo para unos pocos, su profundidad en temas como la crisis socioambiental, pero sobre todo su coherencia con volver a poner a los pobres en el centro del mensaje evangélico. Hace unos días, un amigo de este programa, el padre Quique Bianchi, escribió una nota en la que no pudo haber explicado mejor una de las características más importantes de la tarea pastoral de Francisco y me gustaría compartir con ustedes algunas partes. La nota lleva como título Francisco, 10 años con los pobres en el corazón de la Iglesia. Comienza relatando que el mensaje de Cristo llegó a América hace 5 siglos en medio de un dramático y desigual encuentro de pueblos y culturas. Fruto de este doloroso encuentro, nació un nuevo pueblo, mestizo, con una historia signada por la dominación y la explotación de las riquezas naturales de su suelo. Con el tiempo y a pesar de los procesos de independencia, la dominación de la época colonial se fue reconvirtiendo en nuevas estructuras que le dan a estas tierras el triste título de ser la región más desigual del mundo. En ese contexto, guiado por el Espíritu Santo, el pueblo latinoamericano fue encontrando un modo original de vivir en el cristianismo, marcado por las limitaciones propias de la pobreza y el anhelo de liberación propio de todo pueblo oprimido.
En ese proceso histórico se ha constituido un rostro latinoamericano de la Iglesia, que tiene legítimamente sus acentos propios y sobre todo en Francisco ha mostrado que está en condiciones de ofrecer frutos originales a la comunión eclesial. Queremos destacar aquí uno de ellos, del que hoy disfruta toda la Iglesia. Se trata de haber captado y resaltado una veta de la revelación que estaba un poco dormida, la preferencia de Dios por los pobres. En palabras de Francisco, el corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres. En el contexto latinoamericano de desigualdad social, donde el clamor de los pobres llega a los oídos de cualquiera que no haya decidido tapárselos, la reflexión teológica redescubrió la centralidad que los pobres tienen para Dios y formuló lo que se llamó una opción por los pobres. Francisco se ocupó de la centralidad de los pobres en prácticamente todos sus grandes textos. El Evangelii Gaudium afirma que por ser algo que nace del corazón de Dios, la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, social, político-filosófica. Habría muchos motivos para hacer de los pobres sujetos preferenciales de nuestro amor, pero el principal es que Dios lo hizo. A ellos les otorga su primera misericordia. Por eso, la opción por los pobres no es algo optativo que pueda depender de las inclinaciones personales de cada uno, sino una característica de la fe que todos los cristianos de algún modo u otro debemos vivir. Se trata de amar como ama Cristo, primero a los últimos y desde allí a todos. En síntesis, dice Bianchi en su escrito, uno de los núcleos de la original lectura que América Latina hace del Evangelio es comprender que Dios derrama su misericordia desde los pobres a todos. El mensaje de Jesús nos muestra que hay una prioridad de los pobres en el corazón de Dios y que esta preferencia tiene que reflejarse en el corazón de la Iglesia. Mirando la última década, podemos pensar que cuando los cardenales fueron a buscar un papa al fin del mundo, el Espíritu Santo estaba dando un golpe de timón. Orientar la proa hacia los pobres, para ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Qué maravilloso es tenerte, Francisco, por muchos años más. Gracias, amigos. Hasta la semana que viene. Muy buena idea traer al programa a nuestro amigo Quique Bianchi y la opción preferencial por los pobres. Muchas gracias, compañera. El artículo completo de Quique está publicado en nuestra página de Facebook por si alguien lo quiere leer. Continuamos con un poco de música y tratándose de Brasil, qué mejor que Garota de Ipanema, por Vinícius de Moraes, Toquinho y María Creusa. Todo un equipo. Porque estou tão sozinha. Porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Estamos compartiendo Generación Francisco, siguiendo los pasos de un grande. Y seguimos nuestro programa radial de Generación Francisco por Radio Corazón. Y dado que el pensamiento social de la Iglesia es uno de los asuntos que nos gusta desarrollar, en la celebración del aniversario número 10 del papado de Francisco, nos parece bien seguir hablando brevemente sobre algunas de las novedades en materia de doctrina social de la Iglesia que ha señalado el Papa que vino del fin del mundo. Como en programas anteriores, nos simplifica el trabajo el doctor Carlos Ferré, nuestro compañero de Generación Francisco, en su conversatorio sobre la actualidad de la doctrina social de la Iglesia en base a Evangelii Gaudium, en base a la alegría del Evangelio, el documento programático de Francisco. Y la otra cosa que señala como un desafío muy importante es el tema de la paz y del diálogo social. La paz, porque él ya venía, anticipando desde el principio de su pontificado que estábamos viviendo una tercera guerra mundial en cuotas. Y esto, desgraciadamente, se fue cumpliendo inexorablemente y hoy esa guerra en cuotas tiene uno de los escenarios propiamente en Europa, es decir, y entonces
como el escenario es Europa, digamos, es un poco el escenario para todo el mundo, ¿no es cierto? Lo cual confirma, digamos, que había una situación de guerra mundial que se iba expresando de esta manera. Y el diálogo social, porque fíjense qué notable, uno de los problemas que se produce en casi todo el mundo es este problema de la polarización, de que se van separando cada vez los extremos ideológicos, políticos, etcétera, al punto tal de que ya los pueblos se dividen casi por la mitad y no se pueden ni siquiera empezar a entender entre ellos. Entonces, Francisco ahí, digamos, alentaba el tema del diálogo social. Hablábamos de la inclusión social. Dice que, digamos, por un lado implica el tema de la liberación y de la promoción humana, que los cristianos están llamados a ser instrumentos para la liberación y la promoción de los pobres, para que puedan integrarse plenamente a la sociedad, y estar dóciles y atentos al clamar de los pobres, como el Padre Dios escucha ese clamor. Nosotros somos instrumentos de Dios en la historia, y dice que no renunciar a esa calidad, a esa calidad de instrumentos de Dios para poner, digamos, en marcha la construcción del reino, o seguir poniendo en marcha la construcción del reino, afecta nuestra relación con Dios. Es decir, está hablando del pecado, en realidad. Es decir, el pecado, que generalmente se piensa como una cosa individual, como una cosa a veces hasta privada, empieza a ser una cosa, digamos, general, y que tiene que ver con las relaciones sociales que cada uno entabla. Es decir, abstraerse de poner toda la buena voluntad y toda la sabiduría que Dios nos ha dado en función de resolver estos problemas sociales de este carácter, afecta nuestra relación con Dios. Y dice que la vocación social no es solamente para algunos, porque muchas veces cuando se habla de estos temas, la gente dice, bueno, no, pero yo tengo otra vocación, yo tengo otra, en fin, yo me dedico a otra cosa, esto es para los que hacen política, esto es para los que se dedican a ciertas cosas como la economía, y no es así. Evidentemente, para Francisco no es así, yo coincido, ¿no? Esta vocación social es una vocación que Dios nos ha dado a todos, porque es nuestra vocación y nuestra responsabilidad por el hermano. Yo creo que desde el diálogo entre Caín y Yahvé, cuando le pregunta por su hermano y Caín responde, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Desde ese momento está planteada la vocación por el cuidado de todo el resto de nuestros hermanos. Sí, somos guardianes de nuestros hermanos, y si no, somos Caín, ¿no? Somos los que lo matamos. Si les interesa la conferencia completa, la pueden encontrar en el YouTube, con el título Actualidad de la Doctrina Social de la Iglesia. Ahora, en la pausa nos ponemos un poquito románticos y escuchamos unas compases de Ese tipo soy yo, ese cara soy eu, parece que se pronuncia en portugués, con Roberto Carlos. El tipo que piensa en ti a toda hora, que cuenta segundos si tú te demoras, y que todo el tiempo él te quiere ver, porque ya no sabe sin ti lo que hacer, y en el medio de la noche te llama para decir que te ama. Ese tipo soy yo. El tipo que firme te lleva del brazo. Estamos compartiendo Generación Francisco, siguiendo los pasos de un grande. Para concluir por esta semana, compartimos unos minutos de la entrevista de Francisco con La Nación,
Obviamente Francisco no discrimina si el medio que elige le es más o menos proclive. Se entrevista con todos. La entrevista en la que dijo que lo hizo más feliz en estos 10 años fue dar lugar en la iglesia a todos. Lo que lo hizo más feliz a Francisco en estos 10 años fue dar lugar en la iglesia a todos. Dar lugar en la iglesia a todos, sin pelo ni marca. Y consideró peligrosísima una antropología de género, porque anula las diferencias y eso anula la humanidad. Antropología de género que distinguió de una pastoral con las personas con orientación sexual diversa, ¿no? Marca esa diferencia. Vamos con Francisco. ¿Sabe que en la Argentina, la última vez que fui, uno tiene que llenar, dice sexo masculino, femenino, no binario? Ahora a uno le preguntan. No, ese es un ejemplo. Bueno. La experiencia futurista que tuve hace muchos años sobre esto es cuando leí una novela que la recomiendo siempre, ¿no? The Lord of the Earth o The Lord of the World, ¿no? De Benson, escrita en 1903. Parece bien moderna, un poquito pesadita en la mitad, algunos capítulos, pero está muy linda. Se plantea un futuro donde las diferencias van desapareciendo y todo es igual, todo es uniforme, un solo jefe de todo el mundo, ¿no? Un futurista, profeta, y ahí yo fui encontrando la verdadera tendencia esta de acortar las diferencias. Lo rico que tiene la humanidad son sus diferencias, culturales sobre todo. Pero finalmente no me quedó claro, ¿le pidieron que escriba algo sobre el gender? No. Yo hablo sobre eso. Pero, okay. Hablo porque hay gente un poco ingenua que cree que es el camino del progreso y no distingue lo que es respeto a la diversidad sexual o a diversas opciones sexuales de lo que es ya una antropología del gender, que es peligrosísima porque anula las diferencias y eso anula la humanidad. Lo rico de la humanidad, sea tipo personal, como cultural, como social, son las diferencias y las tensiones entre las diferencias que crecer a los hombres y a las mujeres. De hecho, usted siempre habla del poliedro, ¿no? Tal cual, ¿no? Por favor. Bueno, terminamos, amigos. Muchas noticias en nuestra página de Facebook Generación Fac 5. Les recordamos también que pueden encontrar mucha información muy bien contada en el portal de noticias del Vaticano o Vatican News, como es el nombre popular. Todos los programas en el YouTube de Generación Francisco. Y acuérdense de suscribirse, de ponerle un me gusta, de ahí la campanita, suscribirse. Entonces nos ayudan a ganar espacio en las redes. Bueno, y hay que acordarse de rezar todos los días como por Francisco, como él no se cansa de pedirlo. Gracias por la compañía. Será hasta la semana que viene, si Dios quiere, a partir de las 12:30 horas. Sábados y domingos, 12:30 horas, o en diferido en nuestras redes, en YouTube, en Facebook, etc. La religiosa María Rita de Souza Brito López Pontes, bueno, los brasileños se caracterizan por estos apellidos así, conocido como Irma Dulce, más fácil, considerada la Madre Teresa brasileña, es la primera mujer nacida en Brasil declarada santa. Nos vamos cantándoles junto a Ivette Sangalo, que desde Bahía canta su santa Irma Dulce. Chau, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Pequena e tão gigante, mãe desses filhos gigante, que entra em Roma soltando as pombas, pombas da paz. Ouve o teu povo cantando nas portas do Vaticano. Ele tem fé, ele tem axé, ele veio a pé. É a Bahia que canta, Santa Dulce, a nossa santa, que está no céu cuidando da gente diariamente. Pequena e tão gigante, mãe desses filhos.
cantando as pombas, pombas da paz. Una vez más, compartimos novedades, análisis y reflexiones sobre el alcance pastoral del magisterio y cercanía del Papa Francisco en nuestras comunidades. Así termina por hoy Generación Francisco, siguiendo los pasos de un grande.